Ustedes me dirán, pues, jóvenes, que ustedes me dirán a qué serie pertenece esta foto, ¿no? Ah, De Vuelta al Barrio, claro. ¿Mm? Es mi serie favorita porque esa serie, pues, es bastante divertida, ¿no? Es divertida, hay sí, muchas situaciones muy graciosas, ¿no? Al contrario, pues, de las series que dan después, las telenovelas, puro llanto. Entonces, bueno, sí, sí, tiene razón Ríos Plata, o sea, la televisión peruana, pues, está muy venida a menos, ¿no? O sea, es muy caótica, pero dentro de todo eso, yo considero, pues, que De Vuelta al Barrio es una de las series más divertidas, ¿no? O sea, es bastante creativa, ¿no es cierto? Pone muchas situaciones, ¿no? Y te das cuenta también de la forma como conviven los demás y de qué manera se puede influir en los demás también, ¿no? Es una buena serie, muy llamativa. La única que yo puedo ver. Sí, también. En El fondo hay sitio era también otra novela icónica. A mí me encantaba ver Al fondo hay sitio por el lenguaje, ¿no? Había muchos lenguajes mezclados, ¿no? Lenguajes, bueno, dentro de todo eso, pues, había, como te repito, lenguajes, ¿no? Los diferentes niveles de la lengua se mezclaban ahí en esa serie, ¿no? Entonces había, pues, el habla culta, ¿no? El habla coloquial, ¿no? El habla chabacán, el habla vulgar, ¿no? Todo eso se mezclaba en ese lenguaje, en esa serie de Al fondo hay sitio, justamente por la convivencia, pues, muy juntas de dos estratos sociales, ¿no es cierto? La pudiente y la clase baja, ¿no? O sea, la clase menos privilegiada, ¿no? El vivir juntos, ¿no es cierto? Engloba, pues, esa juntura de lenguajes, ¿no? ¿Para qué Zulka? O sea, necesito que solo un momento, Zulka, por favor, ¿ya? Solamente un momento. Ay, jóvenes, una acotación. Ustedes están en clase, ¿no? Hagan de cuenta que están en una clase presencial, jóvenes. En una clase presencial, pues no van a estar llamando a cada rato, no van a estar llamando, pues ustedes tienen una función que cumplir, una tarea que hacer, ¿no es cierto? Y es la de estar pendientes de la pantalla, ¿no? O sea, como digo, jóvenes, hay que conversar con los padres en ese sentido, ¿no es cierto? Estamos en clase, ¿no es cierto? Y eso pues no puede ser interrumpido. Bien, joven, entonces, en esta serie, ¿no? De Vuelta al Barrio, vemos esta escena, ¿no es cierto? La pregunta es, cuando dices, ¿qué haces? Esta pregunta de ¿qué haces? implica, ¿no? Implica que estás preguntando algún tipo de movimiento, algún tipo de acción, ¿no? Entonces, jóvenes, esa es la pregunta, la interrogante o el fondo del tema, jóvenes. El qué hacer o el qué haces, ¿no es cierto? Porque el verbo es eso. El verbo es decir qué haces. El verbo es decir qué haces, ¿no? ¿Qué acción, qué movimiento estás realizando? Eso es lo que dice la pregunta. Y eso es lo que engloba el espíritu del tema, jóvenes, que es el verbo. Vamos a ver, sobre el verbo, ¿qué cosa tenemos que decir? Hoy día vamos a ver acerca de sus definiciones, ¿no? Definiciones y las flexiones, ¿no? Esto, por ejemplo, es el verbo, jóvenes. Si bien nosotros hemos dicho que el verbo implica acción, ¿no? Que es en este caso, este, por ejemplo, danzar, bailar, ¿no es cierto? Danzar, bailar, son básicamente temas que implican acción, ¿no?
danzar, bailar, comer, ¿no? Caminar, ¿no? Subir, bajar. Son verbos que implican acción. Pero hay verbos, como hemos dicho al principio, que no necesariamente implican acción. Como por ejemplo esperar. Esperar, pensar, reflexionar, ¿no es cierto? Son verbos que no implican acción, ¿no? Ver, también igual, ver, mirar, observar, son verbos que no implican acción, ¿no? Pero sí, de todas maneras, se consideran verbos, ¿no es cierto? Así como las acciones, por ejemplo, en términos de proceso, crecer, organizar, movilizar, procesar, cocinar, ¿no es cierto? Son verbos que implican procesos, o sea, que implican una serie de pasos, ¿no es cierto?, que se deben seguir ordenadamente para, para un fin determinado. Entonces, eso también se consideran, pues, verbos, ¿no es cierto?, los de proceso. Y también hay verbos que implican sentimiento, amar, querer, ¿no?, adorar, ¿no? ¿Qué más? Odiar, ¿no? Esos también implican sentimiento, ¿no? Implican pasión, ¿no? Jóvenes. Entonces, jóvenes, todo eso implica, pues, que los verbos no solamente no solamente se caracterizan por ser movimiento, sino también por ser todo eso, ¿no? Estado, proceso, sentimiento, pasión, ¿cierto? Ahora, los verbos jóvenes básicamente tienen 5 flexiones gramaticales, ¿no? Es una palabra variable, el verbo, ¿no? Y presenta 5 flexiones gramaticales, que son persona, número, tiempo, modo y aspecto. ¿Sí? Ahora, si nosotros nos dicen persona, ¿a qué cosa nos referimos? Nos referimos básicamente a la primera persona, que es el yo, a la segunda persona, que es tú, y a la tercera persona, que es él o ella. ¿Sí? Solamente están basados en esas 3 personas gramaticales, jóvenes. Primera, segunda y tercera, ¿no? Si hablamos nosotros de número, ¿no? De número, entonces estamos hablando que existen 2 variables, ¿no? Que son singular, uno solo, y plural, varios, ¿no es cierto? O sea, me refiero a las personas gramaticales, ¿no? Singular, una persona gramatical, solamente una. Puede ser el yo, tú o él. Si es plural, implica pues a las personas en plural, ¿no es cierto? Nosotros, vosotros, ellos, ¿no es cierto? Entonces, hay pues singular y plural. En el tiempo, ¿no? El tiempo básicamente está considerado como una consecución de una línea, ¿no es cierto? Donde existe pues el pasado, el presente y el futuro, ¿no es cierto? Esos son los 3 tiempos necesarios en la acción verbal, ¿no? Luego tenemos el modo, ¿no? El modo implica la manera, la forma en la que tú haces la acción verbal. Entonces, en ese sentido, entendemos que hay un modo indicativo que indica solamente lo real, ¿no? Que puede ser pasado, presente o futuro, ¿no? Es lo real. Lo real lo determinas porque tú estás afirmando algo. Si es pasado, normal, pues, ¿no? Ya la acción está pasada, entonces ya lo puedes decir y eso es algo real, algo que pasó. En el presente también, ¿no? Lo que sí está en duda, por ejemplo, de repente es el futuro, pero cuando el futuro, si tú mencionas algo para el futuro, entonces pues tiene que ser real porque tú lo estás afirmando, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, vamos a ver, vamos a tener una clase el día sábado, el próximo sábado, y entonces ya pues a las 9 de la mañana se conectan, ya entonces yo entro, ustedes se conectan a las 9 de la mañana, y de repente yo no vine, o sea, no me conecté. Entonces, esperaron 20 minutos, 15 minutos, entonces se fueron. ¿Por qué? Porque no había nadie más. Entonces, pues, la clase no se realizó, pero yo dije que sí iba a ser la clase. Yo dije que sí iba a haber clase. Dije que sí me iba a conectar. No lo hice. Pero en ese sentido, no es que la acción fuera irreal. En ese sentido, la acción fue real, totalmente real. Otra cosa es que yo no me conecté. Otra cosa es que yo fui irresponsable, no tuve palabras, etcétera, etcétera, pero de que, de que fue real, fue real.
Entonces, eso es el modo indicativo. En el modo subjuntivo es lo posible. Ahora, la posibilidad en el subjuntivo tiene marcas. Por ejemplo, ojalá, quizá, ¿no? Indica duda, ¿no? Es una posibilidad. O si no, él quisiera, por ejemplo, ¿no? Él quisiera, desearía, son términos que también ayudan a entender el modo subjuntivo como una posibilidad, ¿no? Una posibilidad, que no es lo real, sino es lo posible, lo que pudiera ser, pero que no es. En el modo imperativo implica el mandato, la orden, ¿no es cierto? Pero ojo, se puede mandar y se puede ordenar, ¿no es cierto? Sin que lo pareciera, jóvenes. A ver, ¿qué dicen? Se puede, se puede ordenar y se puede mandar sin que fuera una orden. ¿Se puede hacer eso? Sí, eso por ejemplo es una orden, Cabrera, ¿no? Lo que tú has puesto ahí es una orden. Ordena la ropa, por favor. Claro, has dicho por favor, ¿no? Aún así, aún así, tiene tono de mando, tiene tono de mandato, tiene tono de orden, ¿no es cierto? Ahora, pero sí, y claro, sí, de todas maneras, jóvenes, cuando tú vas a hacer una elocución de este tipo, ¿no es cierto? No implica, o sea, esto no implica que tú tengas que utilizar la voz de mando, jóvenes, ¿no? Si nuestros padres, pues, les acaba la paciencia y dicen, ya, ordena tu cuarto, pues, entonces, pues, no te queda de otra, o sea, tienen que obedecer nada más, pues, ¿no? Pero en otras circunstancias, ¿no es cierto? Se tendría que utilizar otras formas que, como digo, implican una orden, pero que no están determinadas en ese tono. Por ejemplo, yo a mi hijita le digo, vale, hijita, ya van a ser las 8, por favor, se va el agua, los platos, ¿sí? Y mi hijita me entiende, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, pero yo no le he dicho, pues, yo no le he dicho expresamente, Valeria, lava los platos. No, no le he dicho así, ¿no? Tampoco le he dicho, Valeria, los platos. Tampoco le he dicho en ese tono. Le digo, hijita, por favor, el agua se va a las 8, los platos. Entonces, con esas pocas palabras, mi hijita me entiende. ¿Entienden, jóvenes? Entonces, no necesito, no necesito yo utilizar una voz de mando como para poder expresar un mandato. Porque ese tipo de formas, ¿no es cierto? Ya se entiende, se sobreentiende, ¿no es cierto? Entonces, jóvenes, es importante que nosotros tengamos en cuenta ese aspecto, ¿no? Claro, el ven conmigo expresa también un mandato, expresa también una acción de orden, ¿no es cierto? Ahora, como digo, jóvenes, todo pasa por el tamiz del tono. Si tú imprimes en el tono una voz de mando, lógicamente va a ser mando. Pero si tú imprimes una voz de pedido, aun cuando sea mando, estaría muy bien. ¿No es cierto? O sea, tú no estás violentando, a ti no te están violentando con una orden, ¿no? Si no te están diciendo de buena manera, ¿no es cierto? Que hagas algo, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta eso, ¿no? O sea, en breve, en otras palabras, jóvenes, para mandar no tienes que ser, no tienes que alzar la voz, ¿no? Para mandar, ordenar, no tienes que alzar la voz, ¿no? Lo puedes pedir de diferente manera, ¿no? Ese es en cuanto al modo verbal, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es el aspecto? El aspecto, jóvenes, es básicamente la acción perfecta, ¿no? La acción perfecta. La acción perfecta es una acción terminada, ¿no? Y la acción imperfecta es una acción que no está terminada, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, tenemos en el perfecto, tenemos el pasado simple. A mí, amaste, amó, ¿no es cierto? Pasado simple. Pasado compuesto, he amado, has amado, ha amado. Imperfecto, la acción no terminada. Esa es la acción que no termina. Pasado simple, amaba, amabas, amaba, ¿no?
presente, futuro, ¿no? Entonces, jóvenes, tanto el pasado simple, con que termina en aba, todos los imperfectos terminan en aba, ia, ¿no es cierto? Esos pasados, como el presente y el futuro, son acciones imperfectas. ¿Por qué el presente es imperfecto? Porque el presente no acaba, ¿no? Tú dices, ¿qué estás haciendo ahorita? Escuchando clase. Escucho clase. Ya. Escucho clase, veo el video. Es presente. O sea, eso implica que el proceso está en curso. Escuchas, ves, ¿no? Pero esa acción en este presente sigue haciéndolo y no acaba. Y el futuro es peor todavía porque ni siquiera comienza, ¿no es cierto? Entonces vamos a entender, jóvenes, que en la acción imperfecta, esa acción es una acción que nunca termina. No termina, jóvenes. En cambio, en la perfecta sí. Es acción perfecta cuando la acción está terminada, está acabada, finalizada, ¿no? En ese sentido. Bien, eso es en cuanto a las flexiones gramaticales, ¿no? Vamos a ver qué más hay. Ah, eso es importante, jóvenes, ¿no? El verbo es el núcleo del predicado. Y este núcleo del predicado se manifiesta de tres maneras. Se manifiesta de manera simple, de manera compuesta y de manera perifrástica. Vamos a dejar de lado estos jóvenes. Vamos a dejar de lado esa tercera forma. Vamos a centrarnos básicamente en el simple y en el compuesto, ¿no? Un momentito, jóvenes. Vamos a ver. Ya, vamos a ver, jóvenes, en el verbo simple, ¿no es cierto? Es solamente una palabra la que nos condiciona la acción. O sea, Juan cocina. O sea, el verbo es solamente una palabra. Cocina, piensa. ¿No es cierto? Cocina y piensa. En cambio, en el compuesto, el verbo consta de verbo auxiliar más participio, ¿no? Juan ha cocinado, ella hubo pensado. ¿Cómo se verifica esto, jóvenes? Vamos a editar un rato esto, para que ustedes puedan ver con más claridad a qué cosa me estoy refiriendo, ¿no? Vamos a añadir una página en blanco para esto. Vamos a poner el texto. Ahí está. Bueno, el verbo compuesto consta de dos verbos, ¿no es cierto? Es un verbo auxiliar. Verbo auxiliar, ¿no? Más, vamos a poner acá, más un verbo principal. Verbo principal. ¿Sí? Ahí está. Verbo auxiliar más verbo principal. Ahora, ¿qué cosa implica ser verbo principal o verbo auxiliar? ¿No? Aquí lo vamos a tener como verbo auxiliar. El verbo auxiliar puede ser un verbo, puede ser el verbo haber, ¿no? Y el verbo principal, ¿no? El verbo principal puede ser un participio. ¿Sí? Ahí está. Entonces, el verbo auxiliar es el verbo haber y el verbo principal es el participio. ¿Sí? Ahora, de estos dos jóvenes, ¿qué es lo que se conjuga? El único que se conjuga es este de acá, el verbo haber, ¿no? El verbo haber se conjuga, ¿ya? Se conjuga. En cambio, este no, el participio, ¿no es cierto? No se conjuga. Ahí está. No se conjuga. ¿Sí? Ahí está.
Entonces, jóvenes, en ese sentido, lo que yo voy a hacer es básicamente mantener inalterable el participio y el haber sí lo voy a conjugar. Entonces, jóvenes, a ver, los espero en el chat. ¿Cómo sería la primera persona? El verbo, vamos a ver, el verbo jugar, ¿sí? Verbo jugar, primera persona. A ver, no pues. Estamos hablando de compuestos, Calderón. Estamos hablando de compuestos, jóvenes. Estamos hablando de compuestos. En el compuesto, ¿cómo sería? Yo, Cabrera, después vamos a, lo que has puesto es interesante, pero después, exacto, muy bien, Villarrada. Villarrada dice que es E, ¿no es cierto? Pero aquí, por ejemplo, yo voy a, a ver, aquí yo voy a mantener la conjugación, ¿no? Según Villarrada dice E, E, ahí está, E. Ahí, por ejemplo, yo estoy conjugando, exacto, muy bien de la Cruz, ha limpiado, ¿no? A. ¿Se dan cuenta, jóvenes? El E, después de la Cruz ha dicho A, ¿no es cierto? Y entonces el E pertenece pues a la primera persona, el A pertenece a la segunda, a la tercera persona, ¿no? Porque de la Cruz ha puesto, Laura ha limpiado su cuarto. Ese A limpiado, ese A, por ejemplo, es tercera persona. En segunda persona, ¿cómo sería, jóvenes? Tercera persona, ¿cómo sería? Perdón, segunda persona. Exacto, muy bien, as, ¿no es cierto? ¿Entienden, jóvenes? Ahora, dense cuenta, en el caso, por ejemplo, de Vía Errada dice jugado. Dense cuenta, jugado termina en ado. Ahora, De la Cruz ha dicho limpiado. Limpiado también termina en ado. Y Zulca ha mencionado participado, que también termina en ado. ¿Entienden, jóvenes? En el participio, básicamente lo que vamos a hacer es entender que el verbo se mantiene inalterado. El participio puede ser jugado. Ahí está. ¿Entienden, jóvenes? Dense cuenta, ¿no? Dense cuenta. Ustedes han puesto en el chat han puesto jugado, limpiado, participado. Y termina en ado, jugado también termina en ado. Lo voy a sombrear, ¿no? Lo voy a poner en rojo para que ustedes se den cuenta, ¿no? Y de repente subrayado, y negrita, para que se den cuenta, ¿no? Los participios siempre terminan en ado, cuando están con el verbo, cuando están formando parte del verbo, ¿no? Entonces, jóvenes, esto es lo que se evidencia. En un verbo compuesto, ¿no? En un verbo compuesto juegan estos dos elementos, el verbo haber y el participio. El verbo haber se conjuga, el participio no se conjuga. Este verbo es auxiliar, este verbo es el principal. ¿Entienden, jóvenes? Así funciona básicamente la composición de... Ahora, aparte de eso, jóvenes, debo hacer algo, hincapié en algo que ha puesto, por ejemplo, Cabrera. Cabrera ha puesto algo interesante, ¿no? Cabrera ha puesto, yo estoy jugando. Vamos a analizar esa frase, jóvenes. A ver. Dice, dice, estoy jugando. Ahí está. Voy a poner acá, aquí, y vamos a subrayar esto acá. Ahí está. ¿Sí? Vamos a poner esto en negro. ¿Por qué? Porque tiene que estar en negro, pues. Ya está. Así, jóvenes, estoy jugando. Jóvenes, ustedes se dan cuenta, pues, que aquí esto no se parece a esto y esto tampoco se parece a esto. ¿Qué ha pasado, jóvenes? Ah, ya. Ha pasado lo siguiente. Jóvenes, esto sigue siendo compuesto, ¿ah? Lo que ha puesto Cabrera en el chat, estoy jugando, eso es una frase compuesta, es un verbo compuesto esto, ¿no? Pero vamos a ver, vamos a explicar por qué, ¿ya? En esta frase, ¿no? Este verbo sigue siendo principal, pero claro, no es un participio, pues. Jóvenes, esto no es un participio. ¿Qué cosa es esto? Esto tiene un nombre bien feo.
Se llama gerundio. No, no solamente es feo en la palabra, jóvenes, también feo en la acción, o sea, en el tratamiento, ¿no? Pues bien problemático ese gerundio, ¿ya? Bien problemático es, ¿ya? Gerundio, en fin, ya. Entonces, y este verbo, ¿no? ¿Este verbo qué cosa es? ¿Qué verbo es? Es un verbo copulativo. Vamos a poner acá, ¿ya? Es copulativo. Dice. A ver, vamos a ver. Vamos a sí, y moverlo un poco para acá. Así. Que mantenga esa línea, ¿no? Entonces, jóvenes, dense cuenta. El verbo estar, que es copulativo, también puede funcionar como auxiliar, porque está en esta columna. ¿Se dan cuenta, jóvenes? ¿Ya? También puede funcionar como auxiliar. Y el gerundio, ¿no? Que es otra categoría aparte del participio, ¿no es cierto? También puede funcionar como verbo principal. Entonces, en esta acción, jóvenes, estoy jugando, es una forma compuesta también. De esa manera también se puede componer un verbo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, jóvenes. Muy buen ejemplo que nos ha puesto Cabrera, ¿no? Estoy jugando. Bien, jóvenes, entonces, de esa forma vamos a entender nosotros el verbo compuesto, ¿no? Jóvenes, ¿se entendió esta parte? ¿Alguna pregunta, jóvenes, al respecto? ¿Algo que no haya quedado claro? Muy bien. Bien, jóvenes, a ver, vamos a ver ya. Un momentito, jóvenes. Mm, a ver, este, sí, claro, también puede tener sulca. Sí, el infinitivo también puede tener auxiliar, ajá. Claro, pero siempre y cuando fuera también un verbo copulativo, ¿no? ¿No? Aunque, a ver, déjame ver. Sí, entraría de otra forma Zulka. Entraría, pero de otra forma. ¿Sí? Vamos a ver. Quiero concretar esto. A ver, converso con Lara. Lara, ¿me escuchas? Lara, ¿puedes leer esta frase? ¿Sabes? Puedes leer esta frase, ¿no es cierto? La que estoy sombreando con el cursor. La alumna estaba solicitando su certificado. Excelente, Lara. Ya, ahora dime, ¿cuál es el verbo? Mencióname el verbo. Lara, entonces no se entendió la clase, Lara. Tampoco Asto. ¿Ah? Tampoco Urbino. O sea, Lara, Asto y Urbino no han entendido la clase muy bien la clase. ¿Mm? Exacto, bien rara. Ajá. Jóvenes, a ver. Lara, Lara, Asto, ¿me escuchan? Jóvenes, estamos diciendo que el verbo estar es copulativo, ¿sí? El verbo estar es copulativo. Estar no es igual que estaba.
¿Mm? Exacto. Entonces, muy bien, Villarrada. Entonces, vamos a entender, ¿no? Si a nosotros nos han dicho que el verbo compuesto consta de dos verbos que son auxiliar y principal, y que uno de esos verbos puede ser el estar, que es copulativo, y necesariamente con otra palabra como un gerundio, entonces, jóvenes, pues yo debo entender que en esta oración, ¿no? Estas dos palabras van a condicionar el verbo, van a ser verbo, ¿no? ¿Sí? Lara, Urbino, Asto, jóvenes, entendamos una cosa. Cuando yo digo verbo, me estoy refiriendo pues a todas a las dos palabras que básicamente están indicando la acción verbal. Hemos dicho, jóvenes, aquí hemos dicho, el verbo se presenta de dos maneras, simple, compuesto, también perifrástico, pero eso no lo vamos a ver ahora, ¿no? El verbo se presenta de manera simple, con una sola palabra. Y hemos dicho que también se presenta con dos palabras, compuesto. Y hemos mencionado o hemos desarrollado el concepto de composición del verbo. Un verbo compuesto es esto. Verbo compuesto, auxiliar más principal, ¿no? O hay que ponerlo con todas sus letras, jóvenes. ¿Mm? Vamos a ver, ¿ya? Con todas sus letras. Esto es verbo compuesto, le ponemos en negro, lo resaltamos, ¿no es cierto? Y lo ponemos encima, ¿ya? Y para que no te quepa ninguna duda, jóvenes, entonces lo podemos poner separado así para que abarque todo el espacio que nosotros queremos para que se entienda que el verbo es compuesto. Este verbo, jóvenes, es compuesto. Ahí está. Todo esto es el verbo, jóvenes. ¿Ya? Verbo compuesto. Se compone de auxiliar más principal. Ese haber más participio. Se conjuga, no se conjuga. He jugado, ha jugado, has jugado, estoy jugando. Entonces, cuando yo te digo el verbo, indícame el verbo en esta oración, tú tenías que haberme dicho, estaba solicitando, jóvenes. ¿Sí? O sea, en un verbo compuesto, jóvenes, no solamente una de las partes no funciona. Tienen que ser los dos para que funcione. ¿Entendido, jóvenes? Muy bien. Entonces, jóvenes, lo voy a dejar esto ahí para que ustedes lo puedan estudiar más adelante con más detenimiento, jóvenes, ¿sí? Siguiente. A ver, vamos a... Siguiente. Jóvenes, esta es la estructura, a ver. No. Esta es la estructura, jóvenes, la estructura del verbo, ¿no es cierto? Esta es la estructura verbal, ¿no? ¿Qué implica esto, jóvenes? Todos los verbos tienen una raíz. Esto, por ejemplo, es de cantar. Cantar, vencer, escribir, jóvenes. Entonces, la raíz es la base, ¿no? Aquí es Kant, ¿no? Es Kant. Aquí es Benz. Y aquí es script, jóvenes. ¿Ya? Ahora, ahora. La siguiente letra que aparece, que es canta, vence, escribi, ¿no? I, A, E, I, constituyen la vocal temática. En cualquier verbo, jóvenes, en cualquier verbo, la vocal siguiente a la raíz es una vocal temática. En este caso, canta, ¿no es cierto?, de la vocal temática de la primera conjugación, ¿no? La E indica segunda conjugación y la I implica tercera conjugación. ¿Sí? Entonces, la vocal siguiente es la vocal temática siempre. Indica la conjugación de la primera, segunda y tercera persona. Ahora, después vienen los morfemas flexivos, jóvenes. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, este vacío, ¿no? Así como el ra de vencer y el STE de script,
¿no es cierto? Indica tiempo, modo y aspecto, jóvenes. Indica tiempo, modo y aspecto. Pero ojo, este vacío lo he puesto ahí de una manera didáctica para que ustedes se puedan entender la forma. Pero, en realidad, jóvenes, si hay un vacío así, ¿no? O sea, si hay un vacío así, jóvenes, ¿quién se encarga? Se encarga la vocal, se encarga esta S. Esta S vendría a suplir, ¿no? Vendría a suplir en este verbo, ¿no es cierto? Vendría a suplir el aspecto del tiempo, modo y aspecto. ¿Ya? Entonces, jóvenes, aquí también igual, aquí hay un vacío, ¿no? Un vacío. Y este vacío tendría que indicar número y persona en este verbo. Escribiste, ¿ya? Pero, ¿quién lo asume? ¿No? La tarea lo asume este morfema, o la STE, que ya en este caso ya no sería el que indica tiempo, modo y aspecto, sino también indicaría el número y persona, jóvenes. Pero de todas maneras, cuando te ponen la S o la N, en este caso, cantas, tú cantas, ¿no es cierto? ¿Ya? Te está indicando a la persona. Te está indicando a la persona. ¿Cuál es la persona? Segunda persona. ¿Y qué número te indica? Ah, te indica singular porque es cantas. En cambio aquí, vencerán. Vencerán. Esta N te está indicando también el número. O sea, es plural. Y te está indicando también la persona, que es la tercera. Tercera persona del plural. Y esta es segunda persona del singular. ¿Entienden, jóvenes? Entonces, la S y la N son muy importantes para entender el número y persona de las formas verbales, ¿no? Pero cuando no hay esto, por ejemplo, en la segunda persona, cuando escribiste, no, pues no hay, o sea, no hay S, no hay N. No se puede decir escribiste, no se puede decir eso. Entonces, ¿qué pasa? Ah, esta STE asume también el rol de indicar número y persona. Ah, claro, pues, escribiste. Claro, pues segunda persona del singular, ¿no es cierto? Y nada más. ¿Entienden, jóvenes? Entonces, de esa forma, vamos a entender nosotros la estructura de un verbo. Recuerden, el verbo tiene raíz, tiene vocal temática y tiene morfemas flexivos. Estos morfemas flexivos indican tiempo, modo, aspecto, número y persona. Ahora, jóvenes, pónganse a pensar eso ya de una manera filosófica. Miren, ve, ¿no? Miren, jóvenes, como tres letras te está indicando 1, 2, 3, 4, 5 formas, 5 flexiones verbales. Y esta S acá, esta S está haciendo lo mismo. Bueno, aquí pues son 3 letras las que te dicen todo esto. En cambio aquí la S, solamente la S te dice todo esto. Solamente la S te dice todo esto. Te indica tiempo, modo, aspecto, número, persona. Solamente la S, jóvenes. ¿Sí? Entonces, jóvenes, esta es la estructura de un verbo. Así se describe un verbo, jóvenes. Muy bien. A ver, siguiente. Jóvenes, habíamos mencionado acerca de ciertos elementos, o sea, retrocediendo un poco, jóvenes. Aquí habíamos mencionado esto, que es una palabra muy interesante, el participio, y también hemos estudiado acerca de esto. Y por el chat alguien me dijo acerca del infinitivo, jóvenes, ¿no? En el chat me han dicho, y me dijo, a ver, ¿dónde está? Allá, Zulka me pregunta sobre el infinitivo, ¿no? Entonces, jóvenes, vamos a ver qué cosa es eso. O sea, algunos de repente, por ejemplo, Chávez Rubiño, ¿me escuchas? Chávez Rubiño, ¿me escuchas? Chávez Rubiños, ¿me escuchas?
Tutora, ¿me escucha? Sí, profesor. Ya, Chávez Rubiño no contesta y tampoco tiene la cámara encendida porque solamente estoy viendo una figura acá. Así es que tiene 0,5 y se le podría mandar a sala de espera, por favor, Ok, profesor. porque está como falta, pues entonces no está. O sea, no contesta. Entonces, jóvenes, vamos a entender eso. Vamos a entender, ¿no es cierto?, que este, esas tres palabras nos resultan algo interesantes, ¿no es cierto? Este, lo que Zulka me dijo, el infinitivo, lo que hemos puesto acá participio y lo que hemos puesto acá gerundio. Vamos a ver, jóvenes, en qué consisten este tipo de elementos, ¿no? Vamos a empezar con el infinitivo. El infinitivo indica una acción potencial, ¿no? ¿Se dan cuenta? Miren esta figura, jóvenes. Esta señorita, ¿no? Imagínense que está en el partidor, ¿no? Ojo, ojo, en este caso todavía no está corriendo, está empezando a correr, va a empezar a correr, ¿ya? Entonces, su marca es, o sea, indica acción potencial porque todavía no empieza, pues. La acción todavía no comienza, jóvenes, todavía no inicia, ¿ya? Entonces, esa acción potencial que todavía no inicia se llama infinitivo, ¿sí? El infinitivo, jóvenes, es el nombre de la acción, ¿ya? Solamente es el nombre, ¿sí? Ya. Ahora, indica acción potencial, como hemos dicho. ¿Cuál es la marca? ¿No? La marca es la vocal temática más la R, ¿sí? Y hemos dicho que es la vocal temática, ¿no es cierto? La vocal temática es esta, jóvenes. Esta de acá. Esta es la vocal temática. A, E, I. A de la primera conjugación, E de la segunda, I de la tercera. Entonces, esa vocal temática unida a la R. Entonces, ¿cuál será, pues? Antes tendrá que ser, pues, AR, ¿no? AR, ER, IR, que son las marcas del infinitivo, ¿no? Ahora, en la oración actúa como un sustantivo. Ahora, ¿cómo se entiende esto, jóvenes? Vamos a ver. A ver, la pareja quiere ver a la chica. La deportista ha preferido correr y no acompañar a la parejita. ¿Sí? Ya, jóvenes, veamos esta primera frase, esta primera oración. La pareja quiere ver a la chica. El quiere es el verbo, jóvenes. El quiere es el verbo querer. ¿Sí? Ahora, dice ver, ¿no? Quiere ver. Ahora, eh, aquí, por ejemplo, funciona, aquí el verbo, el infinitivo funciona como, como una especie de introductor a una proposición subordinada, ¿no? O sea, en otras palabras, funciona como un objeto directo, ¿no? La pareja quiere esto, ver a la chica, ¿sí? Entonces, este ver, en este caso, está funcionando como un sustantivo en la oración, aquí, ¿no? Ahora dice, aquí, por ejemplo, la deportista ha preferido correr. Aquí también, ¿cuál es el verbo? El verbo es ha preferido, acá. Ese es el verbo, jóvenes. Ha preferido. Y otra vez, ¿no es cierto? Correr, aquí está funcionando como un sustantivo porque está después del verbo, ¿no? Y dice, y no acompañar a la parejita. Entonces, este también, acompañar, vendría a ser también un sustantivo, ¿no? Pues, aquí, sería la pareja, la deportista, ha preferido no acompañar, ha preferido no acompañar a la parejita. Entonces, tanto correr como acompañar, en este caso, están funcionando como sustantivos de la oración. ¿Cuándo van a funcionar como verbos, jóvenes? ¿Cuándo pueden funcionar como verbos? Bueno, no era mi intención hacer esta forma, jóvenes, pero bueno, voy a tener que hacerlo para explicar eso. Vamos a otra vez editar. Hemos visto, jóvenes, que aquí en esta oración hemos visto que eh, está el verbo compuesto, ¿no es cierto? Bien, vamos a añadir otra página para explicar lo siguiente. Otra vez. Tal.
Ahí está. Ya, jóvenes, vamos a ver. Yo puedo tener un verbo que diga, por ejemplo, vamos a ver, verbo, ¿ya? Verbo en sí. Verbo. A este verbo yo le puedo aumentar un enlace. Y a este enlace yo le puedo aumentar el infinitivo. Infinitivo. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver. Ahí está. Verbo, enlace. ¿Cuál puede ser un verbo? Por ejemplo, el verbo puede ser tengo. Tengo, verbo. ¿Ya? Enlace. El enlace puede ser de dos formas. El enlace puede ser o bien que, ¿no? O bien puede ser el a. Bueno, en este caso funciona el que, ¿no es cierto? El que. Ahí está. Ahí está. Y el infinitivo puede ser hacer. Ahí está. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Aquí vamos a... Ahí está. Ahí está, jóvenes. Verbo, tengo, enlace que, infinitivo, hacer. O si no, puede ir de otra manera, ¿no? Puede ser, por ejemplo, voy, ¿no? Enlace, a, ¿no? Infinitivo, ir. Ahí está. ¿Entienden, jóvenes? Entonces, el verbo perifrástico, o sea, puede tener también tres palabras. ¿No es cierto? Puede ser verbo más enlace más infinitivo. Ejemplo, tengo que hacer. Vamos a poner en rojo, jóvenes, para que ustedes puedan entenderlo mejor. Ahí está, y subrayado. ¿No? Ahí está. Tengo que hacer. O si no, de esa forma, ¿no? También, ¿no? En rojo, tengo que hacer o voy a ir. Pero jóvenes, entendamos una cosa, ¿no? Entendamos una cosa, jóvenes. Todo esto, jóvenes, todo esto, bueno, todo esto vendría a ser el verbo, ¿ya? Jóvenes, todo esto vendría a ser el verbo. Ah, hay que verlo de otra manera más grande, ¿no? Ahí está. Todo, jóvenes, todo eso es el verbo, ¿no? Ya, toda esta forma, jóvenes, todas esas tres palabras vendrían a ser un verbo. Así como hemos dicho que estas dos palabras vendrían a ser verbo, el verbo compuesto, un solo verbo así con dos palabras, aquí vamos a tener un verbo con tres palabras. El verbo en sí, más enlace, más el infinitivo. ¿Sí, jóvenes? Entonces, y eso es lo que se considera un verbo.
Entonces, si a mí me dicen, por ejemplo, ¿no? A ver, en la oración. A ver. Jóvenes, aquí en esta frase, jóvenes, los invitados han tenido que pedir permiso, ¿no? ¿Cuál sería el verbo? Jóvenes, los espero en el chat. Los espero en el chat, jóvenes. Zulka dice, han tenido que pedir. Jóvenes, más opiniones. Jóvenes, según Zulka es, han tenido que pedir. ¿Alguna otra opinión? ¿No hay opiniones? Ok. A ver, Taxire, ¿me escuchas? Taxire, a ver, Taxire, dime, ¿cuál es el verbo en esa oración? Taxire, esta pregunta es con nota, por si acaso. No me contestas, igualito vas a tener nota. Muy bien. Me contesta Guaranga. Mm, muy bien. Ahora me contesta Guaranga. Guaranga, ¿cuál es el verbo en esta oración? Los invitados han tenido que pedir permiso. Tenido. Ya. O sea, según Taxire, según Guaranga, dice que el verbo es tenido y qué, ¿no es cierto? Tenido y qué. ¿Alguien más? Ah, ya. Y también, a ver la opinión de Alca. Alca, ¿me escuchas?
Alca. Luna dice que es pedir. Bendezú también dice que es pedir. Alca, ¿me escuchas? Jóvenes, si no me escuchan y no contestan, igualito tienen nota, por si acaso. Muy bien, Alca, aquí está tu nota. A ver, converso con Pérez Narvasta. Pérez Narvasta, ¿me escuchas? Pérez Narvasta, ¿me escuchas? Pérez Narvasta, ¿cuál es el verbo ahí, en esta oración? Los invitados han tenido que pedir permiso. ¿Cuál es el verbo? Pedir. Muy bien, Pérez Narvasta, aquí está tu nota. Converso con Zavala. Zavala, ¿me escuchas? Zavala. A ver, Zavala, ¿cuál es el verbo ahí en esa oración? Los invitados han tenido que pedir permiso. Pedir y tenido. Muy bien. Muy bien, Zavala, aquí está tu nota. Jóvenes, vamos a ver. Ya, jóvenes, los verbos son estos. El verbo, el verbo es este. Este es el verbo, jóvenes. ¿Y cómo lo podemos transmitir trasladar a esto? A ver, atentos acá. Vamos a bajar esto, jóvenes. Y vamos a bajar también la llavecita para poner en su debido lugar lo que estamos viendo. A ver. Un momentito, jóvenes. A ver. Jóvenes, cuando hablamos de verbo compuesto, hemos visto esto, ¿no es cierto? Hemos visto que puede ser esto, ¿no? El verbo compuesto puede funcionar en una perífrasis verbal como un verbo simple. Ahí está. Han tenido puede ser básicamente el verbo, jóvenes. Y luego hemos visto el caso del enlace. ¿Cuál podría ser el enlace? Simplemente, jóvenes, el enlace sería este, ¿no? Este sería el enlace, jóvenes. Y este enlace necesariamente pues tiene que ir acá, en el enlace. ¿El qué? ¿Sí? Y luego viene pues el infinitivo, que ya sabemos cómo termina el infinitivo. El infinitivo termina así, ¿no? Y este infinitivo, que termina en ir, ¿no es cierto? Tiene que ir acá, porque este es la fila de la columna de los infinitivos. Entonces, jóvenes, vamos a entender que esto, ¿no es cierto? Todo esto es el verbo, ¿sí? Ahora, date cuenta, ¿no? Date cuenta que aquí el han tenido está funcionando como un verbo simple, pero es un verbo compuesto, ¿no? Siempre, si vamos a poner esta forma, jóvenes, en una frase verbal como esta, entonces tenemos que entender que este verbo compuesto también puede funcionar como un verbo simple, ¿sí? Entonces, jóvenes, también les dejo este cuadro para que ustedes puedan estudiarlo más adelante y tener en cuenta lo que estamos haciendo. Bien, jóvenes, vamos a ver, nos falta todavía desarrollar un poco, vamos a tratar de hacer rápidamente, jóvenes.
Este es el infinitivo, ¿no? Este es el participio, jóvenes. El participio es una forma no personal que indica una acción finalizada. Su marca es do, to, so, cho. En la oración actúa como un adjetivo. Así, jóvenes, ¿no? Actúa como un adjetivo. Así. Formas simples, ¿no? Hay un partido pasivo, participio pasivo, hay un participio activo, ¿no? Por ejemplo, pasivo regular, termina en ado. El pasivo irregular, termina en to, so y cho. Dicho, escrito, impreso, jóvenes. Esas son las formas como termina los participios, ¿sí? Los regulares es do, ese es el regular. Los irregulares son to, so y cho. ¿No es cierto? Recuerden, en la oración actúa como un adjetivo. Así, jóvenes. Actúa como verbo en las formas compuestas. Ha venido, he caminado, había comido. Al lado de un sustantivo actúa como adjetivo. Sombrero caído, huevo pasado, problema resuelto. ¿Entienden, jóvenes? ¿Ya? Por favor, me gustaría que entiendan esto, ¿no es cierto? ¿Ya? Recuerden, ¿ah? Como adjetivo está junto a un sustantivo. Como verbo está junto a una forma, a un verbo, al verbo haber. Como, como verbo está junto a un verbo auxiliar. ¿Ya? Pero cuando yo te digo, marca el adjetivo que funciona como adjetivo, perdón, marca el participio que funciona como adjetivo, me tienes que mostrar esto. Sombrero caído, huevo pasado, problema resuelto. ¿No? Cuando yo te digo, marca el participio en forma de adjetivo, es esto. Marca el participio en forma de verbo, es esto. Ha venido, he caminado, había comido. ¿No? Esas son las formas, jóvenes. Y luego tenemos el caso del luego quisiera que estudien este cuadrito, jóvenes, una vez que descarguen la diapositiva, para que ustedes lo puedan estudiar muy bien. Miren cómo se dice, ¿ah? Se dice papas fritas, pero también se dice he freído papas, no se dice he frito papas. Esta forma, lo que está en rojo es lo que no se debe decir. ¿Entienden, jóvenes? Lo que está en rojo es lo que no está permitido decir. Todo el mundo dice he frito papas. No, pues no se puede decir he frito papas. Se dice he freído papas. ¿Entendido, jóvenes? Esta es una normativa. Bien, siguiente, el gerundio. El gerundio indica la acción en proceso. Se le identifica con la terminación NDO. El gerundio actúa en la oración como adverbio. Así. Los únicos gerundios que actúan como adjetivos son, ojo, como adjetivos son hirviendo y ardiendo. Me sirvió una sopa hirviendo. Ese clavo me dejó el brazo ardiendo. Solamente en esos casos, el gerundio actúa como un adjetivo. Solamente en esos casos, ¿cierto? Y bueno, aquí tenemos el caso de la niña terminó la tarea guardando sus cosas inmediatamente. Se fue a su cuarto y sacó una caja conteniendo muchas fotos. Cogiendo una, vio que era de su cumpleaños. En eso entró corriendo su hermanito y le cerró dando un portazo. Entonces, jóvenes, esos son formas de gerundio. Guardando, conteniendo, cogiendo, corriendo, dando. Son formas de gerundio, jóvenes, que actúan en la oración como gerundios, ¿no? Bien, jóvenes. Bueno, y ese es el número de verbal que hemos visto al principio, ¿no? Este es la persona gramatical, primera, segunda, tercera, ¿no? Esto es el tiempo, pasado, presente y futuro, ¿no? Este es el modo, el indicativo, subjuntivo, imperativo, ¿no? Y este es el aspecto verbal, ¿no? El aspecto perfecto y el imperfecto. Bien, jóvenes, con eso estamos terminando la clase, jóvenes. Me gustaría que esta diapositiva lo descarguen para que lo puedan estudiar después, jóvenes, con detenimiento. Ahorita por el tiempo no podemos hacer eso. Quisiera, jóvenes, que en este momento se enlacen con el internet para que puedan rendir su examen en línea. Por favor,